Bueno, pues ya estamos en esta tercera parte del bloque. Definitivamente ha dado mucho material para hacer podcast individuales de cada una de las cosas que hemos hablado, ¿no? Pero creo que podemos partir sobre la línea de que el divorcio y las separaciones ya son de por sí un tema emocional muy fuerte y lo legal a veces lo hace todavía más difícil. Sí ha habido muchas áreas de oportunidad y se ha legislado, como bien lo decías en bloques anteriores, en beneficio de que estos procesos sean lo más rápido posible, se puedan tener mayores elementos de prueba, siempre no solo en beneficio de las parejas o exparejas en su momento, sino también en beneficio de los menores. Y ha habido una evolución, ¿no? Tú nos preguntabas, y me encantaría partir con eso, porque creo que tu pregunta retrata muy bien la evolución que ha tenido la ley en ese sentido de cómo era antes y cómo es ahora el proceso del divorcio. Lorena. Bueno, la pregunta con la que partía antes de iniciar es, muchas veces tanto la pareja que está yendo a consulta para hacerlo de una manera civilizada como una de las partes, la preocupación para llevar a cabo todos sus trámites legales, ya sea que hayan estado casados o no, es la diferencia entre guardia y custodia, pensión de alimentos y el divorcio. Esto lo preguntan mucho. En primer lugar, obviamente las parejas que no estuvieron casadas como institución jurídica, pues no habrá divorcio. Sin embargo, sí hay pensión de alimentos y guardia y custodia, ¿no? Y ahora escucho un nuevo término que se llama convivencia, ¿no? La convivencia. Entonces, sí. Las preguntas que surgen dentro de la consulta y dentro del nuevo ajuste del estilo de vida es qué va primero. Evidentemente esto lo tiene que acompañar un abogado. Sin embargo, dentro del proceso de la pérdida, del duelo, de los conflictos, de los acuerdos que emocional y afectivamente tenga la pareja, a veces estratégicamente las personas van decidiendo que primero se dé uno y no el otro, dependiendo, ¿no? Si están por la buena, a lo mejor primero firman guardia y custodia o solicitan al abogado que sea primero guardia y custodia. Si en ese momento están en mucho pleito, a lo mejor primero pensión de alimentos o viceversa. Y dejan hasta el final, dependiendo de la edad de los niños, el tema del divorcio, la parte legal del divorcio. Si ya no hay niños o los niños ya, o los chicos ya son adolescentes, entonces también se cambia el orden. Entonces, eso también genera dentro del procesamiento del duelo, de la pérdida y el ajuste al nuevo estilo de vida, también un trabajo importante. Claro, y acabas de decir algo importante, ¿no? A veces, cuando tú estás frente a este proceso de separación, acudes primero a una ayuda psicológica antes de ir a consultar a un abogado. Entonces, sí hace lógica que de repente en la consulta a ti te dicen, oiga, ¿y qué es primero? ¿No? Cuando llegan con nosotros a pedirnos de esta parte legal, cuando llegan a nosotros a pedirnos asesoría, es porque generalmente ya es una decisión tomada. Nosotros no estamos en ese proceso de qué pasaría si lo puedo arreglar, si todavía hay cabida a una terapia de pareja, tratar de arreglar las cosas. Normalmente cuando llegan con nosotros, pues en el 90% de los casos es una decisión ya tomada y es como nada más aterrizar cuál es la estrategia a seguir. Yo quiero decir algo de eso. A ver, platícanos. Porque como estrategia de acompañamiento, muchas veces el paso de invitar al paciente a que solicite la asesoría de un abogado solo como asesoría, les abre la perspectiva de un camino a seguir en caso de que tomen la decisión sí o no. Realmente es muy positivo en el proceso hacer la invitación a que consulten como asesoría a un abogado. Ojalá todos los psicólogos de pareja y familiares consideraran que es como parte de las actividades que pueden hacer. Claro, porque al final del día, si tú tomas esa decisión, es algo que tienes que hacer sí o sí. Entonces, si te abre el panorama de lo que puede ser, te da un panorama objetivo de lo que va a ser, ¿no? Dices, si tú tomas esa decisión, debe de ser sí o sí, pero nuestra ley no está diseñada para ello. A ver, ahí vamos. Nuestra ley a eso está diseñada para tener una junta de aveniencia. Claro. Y en esta junta de aveniencia, lo que busca el juzgador, la persona juzgadora, es poder llegar a un sano entendimiento de lo que es la familia y de preservar la familia. Claro. A pesar de que las partes ya hayan tomado su decisión.
tratando de buscar la conservación del núcleo familiar. Entonces, nuestras legislaciones no están hechas para ello. Exactamente. El procedimiento señala que presentas tu demanda de divorcio de forma oral, y una vez que presentes con alguna documentación a la que haces alusión, se te dará una fecha para que puedas llegar a esta junta de aveniencia. Y en su caso ya quedará a criterio del juzgador si en ese momento disuelve el vínculo matrimonial o si lo manda a una segunda junta de aveniencia. Anteriormente nos tocaba que pasaban al privado del juez solamente las partes. En todo siempre va acompañado del abogado. Menos en esa menos en ese procedimiento. Claro. ¿Para qué? Para que no estén involucrados, para que no estén influenciados por los abogados. Lo ideal es que fueran con el psicólogo primero. La realidad es que también muchas de las parejas llegan con los abogados y cuentan lo que está sucediendo. Y algunas de las ocasiones que lo cuentan llegan con temas de violencia que bifurcan en diferentes procedimientos. No, y a ver, también cuando no es un divorcio bilateral, pues también cada abogado llega con su versión de las cosas y es normal, ¿no? Pero más allá de esto, sí creo que hay que sí ha venido mejorando en ese aspecto, porque antes incluso lo decíamos empezando, ¿no? Los 3 tipos de divorcio: el necesario, que forzosamente tenía que haber una causal; el administrativo, que tiene sus particularidades, que es más fácil, no hay hijos, no hay bienes, hay etcétera, y el voluntario. Entonces, sí estábamos en una circunstancia en que si no ibas de mutuo acuerdo y no calificabas, por así decirlo, para el administrativo, forzosamente tenías que comprobar el por qué te estabas divorciando. Y se volvían juicios muy largos y muy difíciles, sobre todo por la parte probatoria. Y además se quedaba en stand-by también el tema de los alimentos y el tema de la guardia y custodia y la convivencia. Ahora, de entrada son cosas que tú pides como medidas previas, ¿no? O sea, tú pides que en lo que se disuelve el vínculo matrimonial te fijen, o en lo que se determina la pensión alimenticia te fijen una pensión provisional, que en lo que se determina el tema de guardia y custodia se la den de manera provisional a uno de los padres y el otro tenga derecho de convivencia. Entonces, son cuestiones que, si bien no resuelven el tema de fondo, sí van como marcando esta pauta para que haya una certeza en lo que se resuelve la cuestión de fondo, ¿no? En ese aspecto, hablábamos del Código de Procedimientos Civiles Familiares Unificado, el Código Nacional, ya trae gran parte de, sobre todo, de que las audiencias sean orales. Lo que platicábamos, ¿no? Una frase que yo ocupaba mucho cuando litigaba: a ver, los niños no comen acuerdos. Entonces, de repente, no es que el juez no quiera resolver, es que las cargas de trabajo también son muy fuertes. ¿Cómo se privilegia esta parte para que sea más rápido, para que el niño tenga esta certeza, o los padres tengan esta certeza respecto de los menores? Sí, el procedimiento familiar que vamos a llevar en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares es un procedimiento que va a ser más ágil, pues se rige por los principios de inmediación, contradicción, oralidad, y eso, concentración, y eso nos permite que en una sola audiencia se reciba todo el material probatorio y en una sola audiencia se desahoguen. Entonces vamos a tener después de la etapa escrita, vamos a tener una audiencia preliminar en la cual vamos a depurar el procedimiento, vamos a quitar las cuestiones en las que estamos de acuerdo. Oye, contrajimos matrimonio, pues ambas partes están de acuerdo en ello, no necesita haber material probatorio para ello. O procreamos 2 hijos, pues no se necesita ya material probatorio para acreditar que se procrearon 2 hijos, sino que las 2 partes están diciendo que procrearon 2 hijos y ya están los documentos exhibidos. Entonces se va depurando para ya dejar las cuestiones que van a ser las complejas, las cuestiones donde van a venir el tema de las pruebas psicológicas, en el tema de las pruebas de naturaleza, de video, de audio, claro, pues, documentales, ¿no? Las diferentes pruebas. Entonces, la oralidad permite que el juzgador tenga esa facilidad y ese acercamiento con las partes. Claro. Y me ha tocado que el propio juez
ha dicho, oye, ¿y entiendes los alcances de esto? ¿Entiendes lo que está sucediendo? O cuéntame más, o sea, ya escuché tu demanda, pero dime qué es lo que está pasando para que pueda tener una percepción diferente. Cuando tú le pones, y creo que ahí tú me lo podrás decir mejor, cuando tú le pones cara a algo, hay una conexión mayor. Entonces no eres un número nada más, no eres otro un número acuerdo, de expediente. exactamente, sino que eres una persona que está teniendo un problema del cual como juzgador debes de resolver. Ahora, acabas de decir algo, en las audiencias de oralidad, y no me vas a dejar mentir, ya hay una tendencia cada vez mayor a que el juez de repente, salvo en las partes técnicas, ni siquiera le cede la parte al abogado, ¿no? A mí sí me ha tocado, sobre todo en materia familiar, muchas audiencias iniciales donde el juez se dirige hacia la pareja, ¿no? Y entonces les pregunta a ellos, y tú ya como abogado entras en la parte técnica, pero esa parte también es importante porque muchas veces no es nada más el artículo, el código y demás, sino ponerle esta cara, esta humanidad al asunto. Se vuelve muy importante también cuando tú vas a juzgar con perspectiva, de género, sí, ¿no? claro. De género, de adolescencia. Ahora también ya cada vez es más común que no solo esté el Ministerio Público adscrito, sino que también ya llaman a los menores muchas veces para escucharlos, y eso es bien importante. Pero también es bien importante que siempre tengan este acompañamiento, porque caemos a veces en esa tendencia, ¿no? De que el niño dice, pues es que son mi papá y mi mamá, entonces ¿para dónde? Si estoy Entonces, del lado de uno, traiciono al otro. Entonces es importante darles esta certeza y esta seguridad de que no están tomando un partido, sino que están siendo objetivos con lo que está pasando, ¿no? Y eso también se vuelve bien importante en este tipo de audiencias. Y todo esto ya lo prevé el código. Sí. Entonces es un gran nicho de oportunidad y yo creo que va a beneficiar muchísimo estos procedimientos que acaban, y lo estamos viendo en este momento, que no acaban de disasociarse. No es nada más como la parte emocional y la parte legal, sino que van de la mano desde la parte en que te despiertas y dices, algo no está bien en mi relación y voy a tomar, o ya estoy contemplando esta decisión, hasta el momento de obtener una sentencia que está disolviendo un vínculo matrimonial. En este sentido, platícanos un poquito más, Lore. O sea, obviamente no, la mayoría de los divorcios todavía estadísticamente en este país pues no son voluntarios, ¿no? Pero en este acompañamiento tú decías algo bien importante, y en unos minutitos nada más como los puntos medulares de cuál sería la diferencia del enfoque, y también lo vamos a ver en lo legal, cuando hay niños chiquitos, adolescentes, o cuando ya no están en casa, ¿no? ¿Cuáles son como estas listas, si así lo quieres ver, estos puntos medulares en los que tú te enfocas como terapeuta en estos distintos contextos? Bueno, primero es en qué tipo de información se les ofrece a los niños. Claro. Primero, me voy a ir un poquito antes, es decir, cuando yo hablaba hace rato de que una de las partes dentro del acompañamiento psicológico es que visiten como asesoría al abogado, es porque muchas veces la pareja tenemos uno que dice sí, el divorcio, y el otro dice no, o tengo un sí y un no sé. Okay. Cuando yo tengo un sí y un no sé, trabajamos para que decidan ambos. Okay. Cuando tenemos un sí y un no, gana el no. Y eso es importante porque entonces la persona que dice yo quiero continuar y el otro que dice yo ya no, ya tiene la decisión tomada, genera un proceso de desadaptación y ajuste. Entonces, si los niños son pequeños, primero hay que considerar en el acompañamiento qué tipo y cuándo hay que darles la información de que el estilo de convivencia y familia va a cambiar. No es lo mismo hablar con un niño de 4, 5, 6 años, donde apenas están yendo al kinder y están escuchando si los papás separados, divorciados, qué significa, y todas las fantasías que hay alrededor de la palabra separación o divorcio, según las narrativas de los mismos niños. Claro. A un niño en edad primaria, o un preadolescente en secundaria, o a un chico o chica que ya está en la preparatoria. Entonces, en la infancia es principalmente que los niños tengan la información de que no es su culpa, no es responsabilidad de ellos, no pueden hacer algo para influir en la decisión de los adultos, es algo que los padres tienen que ponerse de acuerdo y resolver, y por supuesto, hay información delicada que un niño de 5 o 6 años no va a poder digerir y al contrario puede lastimar mucho su mente, claro, aunque sea verdad. Claro.
Si hablamos de la segunda infancia, entre 7, 12, 13 años, antes de la pubertad, evidentemente los chicos y chicas, las infancias ya tienen un punto de vista y una opinión. Entonces ahí es importante ponerle límites a los chicos, porque ahí es cuando empiezan a querer influir o en tomar partido o en regañar a un papá o a una mamá por lo que está haciendo. Y entonces ahí el tema de los límites es importante. Claro. En la adolescencia es los duelos de la ruptura del proyecto familiar en conjunto para los adolescentes se vuelven un poquito más complejos, porque en un duelo el adolescente es el último que manifiesta sus emociones. Claro. Siempre se lo guarda para sí mismo. Entonces los padres, es una muy buena idea acompañarlos a que permitan que los chicos puedan expresar sus emociones. Claro. Conforme vayan sucediendo los acontecimientos, y la información que se les va dando, que vaya siendo como de hechos, es decir, ¿qué va a pasar? Hasta que sepamos qué va a pasar, yo te lo voy a decir. Yo creo que la certeza de los adultos que le puedan decir a un hijo de cualquier, de cualquier edad, claro, lo que te estoy diciendo es verdad. Si hay un cambio, yo te lo voy a contar. Claro. Por lo pronto, esto es importante, que así hemos acordado. Perfecto. Ahora vamos a la parte legal. Obviamente también, si bien los derechos son constantes, van cambiando de acuerdo a la edad de los menores, ¿no? Sí, sobre todo para el tema de, en caso de que se necesite un testimonio. Hay algo que comentabas que me gustó mucho respecto de la información que da el juzgador. Y el juzgador, cuando hay niños menores, también emite una sentencia de lectura fácil. Entonces, esta sentencia de lectura fácil puede ayudar, si es que hay necesidad de convivencia con uno de los padres, de dárselo a efecto de que el niño pueda entender desde una perspectiva de infancia, que entienda el alcance de lo que está pasando desde un punto de vista legal, pero a su nivel o a sus palabras. Entonces, también la ley ha previsto eso, y creo que son acertadas este tipo de sentencias de lectura sencilla para las personas que tanto que son menores como que no entienden del tema. Y dependiendo de la edad será la participación que tenga con el juzgador respecto de la escucha. Un niño no puede acudir con un juez como acudiría un adulto, porque se les tiene que hacer una protesta de ley, de que deben de decir la verdad. A un niño nunca se le va a dar esa protesta de ley. Un niño, cuando acude con un juzgador, debe de estar presente el DIF, debe estar presente el Ministerio Público, y el juzgador, bajo los protocolos internacionales, debe de estar sin toga, debe de estar solamente con amigable. El traje sastre, las mujeres, los hombres, o con la vestimenta de un juzgador sin esa toga. Debe de hacerse en un ambiente controlado, en un ambiente de las que las preguntas sean entendibles para el niño, que no le generen ese daño, porque es una realidad. El que un niño acuda a un tribunal va a generar una afectación. Entonces debe de privilegiarse a través de los juicios que esto no ocurra, o que solamente cuando sea necesario. Perfecto, pues bueno, con esto cerramos. La verdad es que ha sido una gran plática. Espero poder repetir con ustedes para tocar estos temas y agradecerles, y sobre todo llegar a una conclusión, ¿no? La ley, por mucho que sea ley, no puede dejar de considerar que somos seres humanos con sentimientos, con ideas, con padecimientos, con muchas cosas, ¿no? Y creo que eso se está haciendo bien. Y por otro lado, es este acompañamiento, porque no podemos estar bien si no tenemos salud emocional, salud mental. Y eso es importante en todos los aspectos de la vida, y más en temas tan delicados como se pueden volver los temas legales. Porque hoy hablamos de un tema familiar que es común, pero bueno, hay muchos temas legales que implican un malestar en la salud emocional. Y no podemos dejar que vayan de la mano, sobre todo cuando hay menores involucrados. Les agradezco de verdad muchísimo su asistencia, y a ustedes por sintonizarnos. Gracias. Muchas gracias.